Estaba orando por la perfección de los corintios y vimos que esa palabra, la palabra perfección, se traduce de varias formas, ¿verdad? Porque tiene varios significados. ¿Recuerdan alguno de los significados que tenía la palabra perfección? Alguno era remendar, ¿verdad? Y puse el ejemplo de cuando las redes se estropeaban, si no se remiendaban no servían para pescar, se escapaba la pesca por ahí, ¿no? Y que eso es lo que hacía Dios con nosotros cuando nos convertimos, ¿verdad? Él nos remienda, es decir, nos arregla, nos perfecciona, ¿ok? Tenía que ver con remendar, ¿con qué más? Restaurar, completar. O sea, esta palabra perfección significa muchas cosas, ¿verdad? Y estuvimos viendo todo eso, estuvimos viendo que significa hacer apto, preparar, y estábamos viendo en Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, del 11 en adelante, estábamos viendo que también se usa, ¿no? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, a fin de perfeccionar, a fin de preparar en el conocimiento de la palabra. Porque los santos deben tener conocimiento de la palabra, ¿o no? ¿Qué pasa si los santos no tienen conocimiento de la palabra? Son engañados, claro. ¿Tendrá algo que ver eso con el montón de mentiras que hoy hay por ahí pululando? ¿Tendrá que ver algo con el hecho de que la Iglesia no conozca suficientemente la palabra de Dios? Sin duda, ¿verdad? Bueno, pues de esto estábamos hablando y justamente veíamos que Dios había constituido en la Iglesia, pues aparte de los apóstoles y los profetas, para poner el fundamento sobre el cual estaba edificada la Iglesia, Dios había puesto también evangelistas y después pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que los pastores y los maestros, pastores y maestros son un mismo ministerio, porque el pastor, recuerdan que tienen que ser apto para enseñar. Pastor y maestro van unidos. Un pastor que no sepa enseñar no es pastor, ¿ok? No vale para pastor. Una persona que no tenga la aptitud, la capacidad de poder enseñar no sirve para pastor, porque el pastor tiene que saber enseñar. Claro que también para saber enseñar hay que aprender, ¿no? Y esto es muy importante, porque hay quien quiere enseñar y no sabe. Y claro, lo que hace es meter la pata, ¿verdad? Desviar a la Iglesia, a los creyentes, de la verdad. Pero bueno, todo esto era lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Y yo comenté que hay un movimiento actualmente que está en contra del ministerio pastoral. Quizás por los excesos que ha habido de parte de algunos falsos pastores, como los seres humanos vamos de un extremo a otro, ¿verdad? De estar absolutamente sometidos a algunos pastores que no teníamos que estar sometidos, nos vamos al otro extremo y decimos, pues nada de pastores. Y negamos algo que Dios ha constituido para el bien de su Iglesia, que es el ministerio pastoral. Es decir, la discusión de si debe haber un pastor o más pastores, eso no es importante, cada cual piense lo que quiera. En la Biblia se ven iglesias de un solo pastor o iglesias con varios pastores, pero eso no es importante. Pero que el ministerio pastoral es necesario, ¿sí o no? ¿Seguro? ¿O ya no hace falta? Bueno, mientras la Iglesia necesite ser preparada, tiene que haber quien la prepare, ¿ok? Tiene que haber gentes dispuestos a prepararla. Claro, ¿qué pasa cuando un rebaño está sin pastor? Que viene el lobo. Por eso es muy interesante el tema, ¿no? Es decir, ¿quién creen ustedes que puede estar detrás de esa doctrina de que no necesitamos pastores? El lobo, claro. No, los pastores no hacen falta. Así el lobo tiene el campo libre, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Efesios, capítulo 4, que era el texto que yo cité la semana pasada, hablando de este tema, ¿verdad? Lo leíamos desde el versículo 1 y
Vamos a leerlo, desde el versículo 1 no, desde el versículo 11. Y dice lo siguiente, es muy interesante esto, miren. Y él mismo, cuando habla de él mismo se refiere a Cristo, porque está hablando de Cristo. Todo el contexto de este capítulo está hablando de Cristo, ¿verdad? Ustedes pueden ver en el versículo, los versículos anteriores que está hablando de eso. Ahora, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo iba a ser necesario los pastores? Hasta que todos lleguemos, como dice ahí, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que, si bien los apóstoles y el profeta ya cumplieron su misión al establecer la Escritura, que es el fundamento sobre el cual está edificada la Iglesia, los evangelistas siguen siendo necesarios, porque hay que abrir obra, hay que ir por lugares donde no hay obra y abrirla, y los pastores y maestros tienen que ir detrás de los evangelistas enseñando a la Iglesia, ¿ok? Para que estén preparados, porque necesitamos conocer profundamente la palabra. Por eso Pablo estaba orando por la perfección de los corintios. Era necesario orar para que tomaran las medidas necesarias para que ellos pudieran ser miembros útiles al cuerpo de Cristo. ¿Ustedes se imaginan una mano que no sirva para coger? ¿Sería un miembro inútil? ¿Una nariz que no pueda oler? Si encima es grande como la mía, ¿qué sentido tendría, verdad? No tendría sentido. O unos oídos que no ven, o unos oídos que no oyen, y unos oídos, y unos ojos que no ven. No me líen, ¿eh? Claro, si los oídos no sirven para oír ni los ojos para ver, no tienen mucha utilidad, ¿verdad? Por eso es importante que en el cuerpo de Cristo nosotros seamos miembros útiles. Y para ser miembros útiles, pues tenemos que orar para que podamos ser perfeccionados, preparados, completados, aptos, útiles. Ya decíamos la semana pasada que era lo contrario a lo útil, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser? ¿Un miembro útil o un miembro inútil? Tenemos que decidirlo, porque aunque parezca que no, eso tiene mucho que ver con lo que hacemos, con el estilo de vida que escogemos vivir. Hay quien decide ir a la iglesia una vez a la semana y ya está. No, yo voy a la iglesia, yo oro, yo voy todos los domingos. Pero después, el resto de la semana, es un miembro desaparecido. Y no es que haya que estar todos los días en la iglesia, no me refiero a eso. Tú puedes estar en tu casa, en tu trabajo, donde tú quieras, pero ser un miembro útil. ¿Cómo se puede ser un miembro útil en el trabajo, por ejemplo? Orando. Compartiendo la fe, ¿verdad?, con otros. Dando testimonio. O sea, que podemos ser útiles, miembros útiles, no solo en la iglesia, sino también fuera de ella, ¿no? Y en casa, ¿cómo podemos ser miembros útiles? Igual, ¿verdad? Siendo ejemplo, ¿verdad? Haciendo lo que decimos y no solamente diciendo lo que no hacemos. Esto es importante. Tenemos que plantearnos, ¿yo quiero ser un miembro útil o un completo inútil? ¿Te falta algo para ser un miembro útil? ¿Qué necesitas para estar plenamente capacitado, apto para ser usado por Dios? ¿Qué necesitas? Dejar de ser un inútil.
Claro. Porque en verdad, Dios no está buscando gente capacitada para que le sirva. Dios está buscando gente dispuesta. Y Él los capacita. Y ustedes creen, sinceramente, ¿ustedes creen que hace falta o no hacen falta miembros útiles, preparados en la obra del Señor? Yo creo que sí. Yo lo he comentado aquí muchas veces. El montón de cartas que recibo de todos lados pidiéndome pastores. Hay algunos que ya deberían ser pastores. Y todavía son miembros inútiles. O casi inútiles. La cuestión es, no es que yo ya soy mayor. No, yo es que no sirvo. Podemos poner mil excusas. Pero en realidad, si quisiéramos, si dispusiéramos nuestro corazón, ¿ustedes creen que Dios puede usar a una persona mayor, sí o no? ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue llamado por Dios? 80 años. ¿Hay aquí alguien que tenga 80 años? Ninguno. Todavía ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a 80 años. O sea que somos más jóvenes que Moisés. Cualquiera de nosotros podríamos servir en las manos de Dios. ¿O ustedes no creen que Dios tenga poder para usarlos? ¿Para usarte a ti, Marta? ¿Dios tiene poder para usarte a ti? ¿Sí? ¿Y a ti, Anderson? ¿También? A Javier no, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo que no? Es que no depende del poder de Dios. Depende de que nosotros queramos disponer nuestro corazón. Y ese es el gran escollo. Ese es el gran problema que hay hoy. Que Dios sigue diciendo que la mies es mucha y los obreros pocos, y los que podrían ser obreros no quieren serlo. José, ¿tú quisieras servir a Dios o no? ¿Seguro? Llamado. Es muy curioso eso del llamado, porque veréis, a Dios se le puede llamar desde el ministerio o desde cualquier otra posición. No hace falta ser pastor para servir a Dios. A Dios se le puede servir de muchas maneras. Si pensamos solamente en el ministerio pastoral, estaríamos, imagínense, un cuerpo que solo fuera una nariz grande. ¿Cómo iba a caminar si no tuviera pies? ¿Cómo iba a oír si no tuviera oreja? El cuerpo no es un miembro solo, sino muchos. Y cada miembro tiene su propia función. Pero la cuestión es, ¿queremos servir a Dios? Si queremos servirle, sirvámosle donde Él quiera, en lo que Él quiera. Si tenemos llamado o no para ser pastores, es otra cuestión. Dios lo va a ir mostrando. Dios lo va a manifestar en nuestra vida. Porque pondrá carga en tu corazón por las almas. Y pondrá carga en tu corazón por orar por la gente que no tienen a Cristo. Y por aquellos que lo tienen, pero que tienen problemas, y tú te preocupas y los buscas y los ayudas, se manifestará que tienes un corazón de pastor. Y todos lo verán. Y no habrá problema. Tú llegarás a ser pastor. Pero es que hay muchas cosas que se puede ser. Hay muchas maneras de servir a Dios. Y es un proceso. Primero tienes que ser fiel en lo poco, para que Dios después te ponga en lo mucho. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, de la gran necesidad que hay en la iglesia a nivel universal, de gente que quieran servir a Dios. Y si yo le pregunto, Lisette, ¿a ti te gustaría servir a Dios? Estoy seguro de que si les pregunto a todos y cada uno de ustedes, me van a decir que sí.
Pero entonces yo tendría que hacerles una pregunta. Descarnada, al rajatabla. ¿Y por qué no lo están sirviendo? ¿Por qué no están ya preocupándose de los demás? De quien no tiene al Señor, de quien tiene un problema. ¿Por qué no están ya sirviendo a Dios de alguna manera? Porque si quieren servir a Dios, lo único que tienen que decir es: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios lo va a poner en tu mente y en tu corazón. Dios te va a llevar a servir. Y entonces todos seríamos útiles, instrumentos de bendición usados por Dios para la edificación de su iglesia. Y cuando me escriba alguien y me diga: pastor, necesitamos un pastor en Colombia, tengo 15, 20 que quieren ir a Colombia. Pastor, necesitamos uno en Italia, tengo por lo menos 7 que quieren ir a Italia. Uno en Canadá, otro en Riverside, en California. No importa. A donde me pidieran, podría mandarles. Porque estarían demostrando que tienen corazón de pastor cuando ustedes se están preocupando de los demás, no mirándose el ombligo. ¿Quieres ser perfeccionado? ¿Quieres ser apto? ¿Útil? ¿Quieres que Dios te use? Déjate perfeccionar por Dios. Entra en el trato de Dios. Déjate moldear por las manos del alfarero. Busca prepararte. Porque para servir a Dios hay que estar preparados. Sobre todo, si quieres enseñar o si quieres ser pastor, o quieres predicar el Evangelio, vas a tener que prepararte. Y los corintios necesitaban prepararse, perfeccionarse. Pero ¿y nosotros lo necesitamos o no? ¿Ustedes qué creen? En muchas congregaciones los cristianos sufren de desnutrición. No son bien alimentados. Quieren aprender y no pueden porque el alimento que reciben no es un alimento nutritivo, equilibrado. Quieren prepararse y no hay quien les prepare. Eso está ocurriendo en muchas iglesias. ¿Para qué constituyó Dios el ministerio pastoral? Para eso. Para preparar a los que quisieran prepararse. Para perfeccionar a los santos. Para enseñar a los que quieran enseñar. Pero necesitamos ser lo suficientemente humildes como para reconocer que necesitamos aprender antes de querer enseñar. O sea, no podemos pretender enseñar si primero no aprendemos. Dios nos ayude para que todos realmente podamos entender eso. Entender, por un lado, que Él nos quiere usar. Y por otro lado, que para usarnos, para ser usados por Dios, tenemos que disponer nuestro corazón. Tenemos que hacer lo posible por prepararnos. Dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra. Y es importante eso, porque hasta los ateos están preparados hoy. Yo tengo discusiones donde a veces, uno tiene que estar bien preparado para dar respuesta. Y es necesario estar preparados. La perfección es un proceso a través del cual Dios trabaja con nosotros. Nos prepara, nos remienda, nos hace aptos, útiles, para poder ser usados por el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9 que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Por qué digo esto? Porque algunos
Dicen con premura, sí, yo quiero prepararme. Y al poco tiempo, no puedo, y abandonan la preparación. Ponen sus manos en el arado, pero después dejan al arado solo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por otro lado, nos encontramos con congregaciones, como digo, por un lado, congregaciones desnutridas porque no hay quien les enseñe, pero por otro lado nos encontramos congregaciones en las que los pastores queremos enseñar, pero no hay quien quiera aprender. Gracias a Dios, aquí hay muchos que quieren aprender, y para un estudio de media semana tenemos aquí a gran parte de la iglesia. Eso demuestra vuestro interés por la Escritura. Y es muy importante eso, que se preparen en el conocimiento de la verdad. En muchas congregaciones no hay la preocupación que había en el corazón del apóstol Pablo, de orar porque los creyentes sean perfeccionados. Incluso en algunas han dejado de ejercer disciplina. Ya no se corrige el pecado, se tolera el mal. ¿Por qué creen ustedes que puede hacer que se hagan ese tipo de cosas en una iglesia cristiana? ¿Por qué creen ustedes que se puede dejar de ejercitar la disciplina? ¿Por qué se tolera el mal? ¿Por qué no se corrige el pecado? ¿Por qué creen ustedes? Porque no les conviene. ¿Por qué? Porque se les va la gente y las ofrendas disminuyen y eso no les conviene, ¿no? ¿Pero en qué se convierte ese grupo entonces? En cualquier cosa menos en una iglesia. Porque pierde la característica fundamental de lo que es una iglesia, ¿no? La iglesia está formada por aquellos que de verdad aman a Dios y quieren guardar sus mandamientos. Pero si un grupo deja el camino de la justicia, el camino de la verdad, y se involucra en caminos de mentira y en caminos de perversidad, eso deja de ser una iglesia. Puede ser un club social, puede ser una empresa religiosa, puede ser cualquier cosa menos iglesia. Y esto es algo de lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Puede ocurrir eso o no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un hueso roto y no lo curamos? Si tenemos un hueso roto en el brazo y no lo curamos, podemos inutilizar ese brazo. Si tenemos un hueso roto en la rodilla y no la curamos, puede que nos quedemos cojos para toda la vida. Pues del mismo modo, si sabemos que no somos perfectos, que hay áreas en nuestra vida que tienen que ser perfeccionadas, que hay situaciones en nuestra alma que deben ser remendadas, pues tenemos que ir a Dios para que Él haga la obra. Tenemos que buscar la ayuda necesaria para ser perfeccionados, a fin de que estemos dispuestos para ser útiles en las manos de Dios. Que podamos glorificar a Dios cada día, siendo mejores personas, mejores cristianos, mejores siervos de Dios. Si queremos ser útiles, debemos estar dispuestos a servir a los demás, no a ser líderes. Es fácil ser un líder. Hay iglesias que ya no enseñan la Escritura, ahora enseñan los libros de Josh Maxwell. Cómo ser un buen líder, cómo tener éxito en la vida, Eso no tiene nada que ver con el Evangelio, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, eso no tiene nada que ver con la verdad. Eso puede servir a nivel de empresa. Pisotea al compañero para que tú llegues primero. Eso puede servir en la iglesia, en la empresa, pero en la iglesia no. Si queremos ser útiles en las manos de Dios, tenemos que entender que somos llamados a servir, a estar dispuestos a echar una mano, a estar dispuestos a sobrellevar las cargas los unos de los otros.
a compartir con el hermano, a ayudar al hermano, a ayudar, a servir. Si hay alguien que necesita ser discipulado, pastor, yo que he hecho el discipulado, yo quiero enseñar a este hermano el discipulado. Ayudar. Pastor, este hermano tiene tal problema, ¿qué le parece si busco 2 o 3 que podamos suplir ese problema? Perfecto. Ánimo. Adelante. Ayudémonos unos a otros. Sirvámonos unos a otros. Porque cuando tú estás ayudando a un hermano, estás sirviendo a Dios. Cuando sirves a otro, a Cristo sirve. ¿Recuerdas las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 25? Bien, buen siervo, porque me disteis de beber cuando tuve sed, me disteis de comer cuando tuve hambre. Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños. A mí me lo hicisteis. Del mismo modo, si tú haces algo contra un hermano, lo estás haciendo contra el Señor. ¿Recuerdas las palabras de Jesús al apóstol, a Saulo de Tarso cuando todavía no era apóstol? ¿Por qué me persigue?, le dijo Jesús. ¿Y a quién estaba persiguiendo él? ¿A Cristo? No. Para él Cristo estaba muerto. Pero el Cristo que murió y resucitó, se le apareció en el camino a Damasco y le dijo, oye, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero quien persigue a un hijo de Dios, le está persiguiendo a él. ¿Por qué me persigue? Él se identifica con la iglesia. Cuando alguien te hace daño a ti, se lo está haciendo a Cristo. Y si tú le haces daño a un hermano, tú se lo estás haciendo al Señor. Y como le dijo a Pablo, dura cosa es dar patadas a un pincho, coces a un aguijón. Por eso tenemos que servirnos los unos a los otros, no los unos de los otros. Cambia, ¿verdad? Una sola letra, una sola sílaba, lo que cambia el sentido, ¿no?, de una frase. Servirnos los unos a los otros, no servirnos los unos de los otros. ¿Cómo cambia? La iglesia que no se preocupa por servir es una iglesia rota, cuyas redes están rotas, necesitan ser remendadas. La iglesia que no disciplina el pecado, que no corrige el mal, es una iglesia con las redes rotas. Al final se quedarán sin lo que buscan. Versículo 10. Vamos a ir al versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo, porque si no, no termino el capítulo, no termino la epístola. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Y quisiera terminarla antes de irme. Versículo 10 dice, por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ya estamos al final de la epístola y él aclara una vez más la razón por la cual la escribió. Ahí está claramente expresada. Él no quiere tener que corregirles en persona cuando llegue a visitarlos. Por eso les escribe, para que tengan tiempo de meditar en todas las cosas, de arrepentirse de sus malas obras, rectificar, para que cuando el apóstol llegue no tengan que ser enfrentados, porque Pablo estaba dispuesto a enfrentarles, para no usar de severidad cuando esté presente, dice. Y la alusión que hace aquí Pablo a la autoridad, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, la alusión a esta autoridad recibida del mismo Señor es la explicación del por qué Él estaba dispuesto a corregirlos, a no ser indulgente con el pecado. Y es que el mismo Señor le había dado esa autoridad para edificación, no para destrucción. Algunas personas inmaduras, cuando tienen o cuando se les da un átomo de autoridad, de momento se les sube la autoridad a la cabeza y acaban destruyendo en vez de edificando. Y esto es algo
Bueno, si nosotros miramos a los niños cuando juegan, yo no sé si ustedes han visto a los niños cuando juegan a ser grandes, ¿no? De momento, bueno, no, ¿por qué no se quieren? Ellos, ¿qué hacen? Imitar a los mayores. Si tus hijos se ponen a jugar entre ellos y uno de ellos se pone con el dedo así, ten en cuenta que te está imitando a ti. La inmadurez les lleva a querer hacer uso de la autoridad de una manera impuesta. Aunque la autoridad en realidad o se tiene o no se tiene, pero no se puede imponer. La autoridad impuesta es una autoridad nunca recibida. La autoridad no se recibe cuando es impuesta. La autoridad se recibe cuando emana del cumplimiento de la responsabilidad. Si tú eres responsable, quienes estén bajo tu cuidado se someterán a tu autoridad sin problema. Si eres irresponsable, no se someterán a tu autoridad por mucho que tú quieras imponerla. Por eso es muy importante esto, ¿no? Este tipo de inmadurez de verdad abunda en muchas iglesias, ¿no? Donde alguien con autoridad de momento usa esa autoridad y acaba haciendo daño en vez de edificando. Y no solo en las iglesias evangélicas, en las católicas también pasa. Esto más daño que causa la jerarquía eclesiástica católica. Terrible. Aunque es verdad que hay gente que no soporta ningún tipo de autoridad. Tienen problemas con la autoridad. Anarquistas de corazón, ¿no? Pero sin autoridad, sin normas, el pueblo se desemboca, se desenfrena. Cuando reina el caos, acabamos con la ley del más fuerte. Le llamamos la ley de la jungla, ¿no? La ley del más fuerte. Y eso es muy peligroso, ¿no? Yo quiero enseñarles un pasaje que quiero que leamos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Pablo le dice esto a Timoteo, ¿no? Capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, Pablo le estaba aconsejando a Timoteo para que supiera cómo debía proceder en su ausencia, aunque él esperaba verlo pronto, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, ¿no? Es decir, la palabra nos ha sido dada, la palabra de Dios nos ha sido dada por Dios mismo y contiene multitud de normas. Y esas normas que contiene la palabra de Dios son necesarias para nosotros. Por eso debemos conocerlas y ponerlas por obra. Para que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia. Proverbio 28:19 dice que sin profecía, es decir, sin enseñanza, sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, la palabra misma de Dios nos enseña que la ley y las normas son necesarias. Aunque también también es necesario saber distinguir entre las normas y las leyes. Recuerdan que ya yo les expliqué un día, ¿no?, que es muy diferente una norma social de una norma bíblica, una norma cultural de una norma bíblica. Y a veces hay quien confunde, como yo digo, el atún con el betún, ¿verdad? No es lo mismo una ley del Estado que una ley de Dios. Son diferentes y tenemos que aprender a diferenciarla. ¿Ustedes podrían poner un ejemplo de confusión a ese respecto? Por ejemplo, una ley humana que se confunde con una ley de Dios. No, eso es una ley de Dios. Digo, una ley humana que se confunde con una ley de Dios. Una ley que no ha puesto Dios, que es humana, pero que se confunde, por ejemplo, con la ley de Dios.
Pero no creo que ningún cristiano crea que es una ley de Dios el aborto. Es una ley humana, pero contradice tanto la ley de Dios en ese no matarás, que difícilmente alguien confundirá eso con un mandamiento de Dios. No, una ley humana que se confunde con un mandamiento de Dios. No, hablo de ley. Un ejemplo, por ejemplo, la ley seca. Fue una ley en Estados Unidos, ¿ok? Se promulgó la ley seca, porque debido a aquel crash que hubo económico en su época, ¿verdad? En 1920 y tanto, creo que fue, hubo un montón de suicidios, un montón de gente se dio a la bebida, y fue un caos. Hubo una crisis económica tan grande en Estados Unidos que la gente se daba a la bebida, ¿no? Y entonces se promulgó una ley que se prohibió el alcohol. Hoy en día, muchos en Estados Unidos y en Latinoamérica creen que tomar una copa de alcohol es infringir una ley de Dios. Pero eso no es una ley de Dios. Es una ley humana que se confunde con una ley divina. Por ejemplo, una ley humana que se confunde con una ley divina. Si no estás bautizado, no puedes participar de la comunión. ¿Dónde está escrito eso en la palabra de Dios? No está. No es una ley divina, es una ley humana. Pero a veces se confunde con una ley de Dios. Lo mismo pasa con las normas sociales, ¿no? Por ejemplo, una norma social que se confunde con una norma bíblica. Piensen, estrújense el cerebro. Una norma cultural, una norma social. La ropa, ¿verdad? Es decir, la mujer tiene que llevar la ropa hasta el tobillo, la falda hasta el tobillo. La mujer no puede usar pantalón. El pelo, no se puede cortar el pelo. Tiene que usar velo. Todo eso son normas culturales, normas sociales, que hay que entenderlas en su contexto cultural y social e histórico, pero no son normas de Dios para la Iglesia en general. ¿Ok? Pero se confunde. Por eso es tan importante conocer bien la palabra, estar preparados para no equivocarse y comerse el betún y untarle a los zapatos el atún. Porque es diferente. Por ejemplo, otra norma social que se confunde con una norma bíblica. Si no has celebrado una ceremonia, no estás casado. Es una norma social, pero en la Biblia no aparece ninguna ceremonia de matrimonio. Aparece el banquete, la unión de un hombre y una mujer, pero no había ninguna ceremonia ni civil ni religiosa. Pero se confunde una norma social y cultural con una norma bíblica. Debemos saber diferenciar los mandamientos de Dios de los mandamientos humanos, porque un error en ese sentido lleva a la confusión o a otros muchos errores, y en definitiva la Iglesia de Cristo está dividida en miles de pedazos por esas confusiones. Y hay iglesias que la mujer no se puede ni depilar. Ahí la tiene con ceja que parece Macario. Macario, el muñeco ese de Mari Carmen, que tiene una ceja así que las tiene unidas. La autoridad no es mala. La autoridad es necesaria. Y si Dios la ha puesto no puede ser mala, es buena. Pero hay que saber entenderla. Si Dios la ha instituido, nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Pero ojo, a la autoridad bien entendida. ¿Ok?
Porque si la confundimos, entonces estamos pisando en falso. El otro día estaba viendo con mi mujer unos vídeos de estos que sean de risa, y había uno que iba a saltar un charquito y se tiró en el charquito, le llegó el agua hasta aquí. ¡Pum! ¡Pum! Hasta aquí el agua. Pensó que era un charquito que iba a salpicar. Eso es lo que pasa cuando confundimos las normas sociales con las normas de Dios, los mandamientos humanos con los mandamientos de Dios, las leyes del Estado con las leyes de Dios. Nos quedamos con el agua al cuello. Poquito más se hubiera ahogado. Me harté de reír viéndolo. Romanos capítulo 3. Ay Dios, no nos va a dar tiempo de terminar esta epístola. Romanos capítulo 13. Este es un pasaje que ustedes conocen ampliamente, ¿no? Dice, sométase toda persona, capítulo 13 desde el versículo 1. 13. Romanos 13 desde el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, aquí tenemos de qué autoridad se está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De qué autoridad nos está hablando aquí? De la autoridad civil, de la autoridad del hombre, de los magistrados, de los jueces, de aquellos que han sido puestos para juzgar, de aquellos que han sido puestos para establecer normas y demás. Tenemos que someternos a esas autoridades. Ahora, repito, no confundamos la autoridad. La autoridad es funcional. Aparte de la autoridad de Dios, que es soberana, y la autoridad de la palabra, que también lo es, todas las demás autoridades son delegadas. La autoridad de cualquier ministro del Evangelio es una autoridad delegada. El pastor no tiene autoridad para predicar lo que le dé la gana, sino para predicar la palabra de Dios y para corregir solo aquello que va contrario a la Escritura. No puede imponer una doctrina falsa. No puede corregir un pecado que no está estipulado como pecado en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios se dice claramente que pecado es infringir la ley de Dios, no la ley del pastor. Entonces, esto es muy importante tenerlo en claro, para que no nos confundamos, para que no metamos la pata. Todos hemos sido testigos a veces de víctimas, y a veces víctimas, de algún abuso de la autoridad. Pero aun cuando el abuso está mal, no debe llevarnos a rechazar la autoridad, sino el abuso de la misma. Y esto es muy importante. Lo dejo aquí porque ya se me ha ido el tiempo y no da para más. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a terminar este libro. Yo no sé si ustedes lo saben, pero este libro lo comenzamos en abril del año 2015. Llevamos casi 3 años con este libro. Tenemos actualmente 772 folios. El comentario de este libro. Pero merece la pena pormenorizar la Escritura, no pasar por encima, bucear en las profundidades de la palabra y exprimirla de manera que le podamos sacar jugo. ¿Sí o no? Bueno, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que realmente el próximo día podamos terminar esta epístola, que el Señor nos permita poder terminar esta epístola. Si no, la tendrá que terminar el pastor Andrés.
Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y que Dios nos ayude a entenderla y lo que es más importante, hermanos, practicarla, ponerla por obra. La mies es mucha, los obreros pocos. Y de los pocos que hay, algunos malinterpretan su autoridad y destruyen en vez de edificar. Oremos por la iglesia y dispongámonos para ser usados por Dios. Amén. Para prepararnos. Alguien que quiera orar, por favor. Sí, Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú estás presente en nuestro corazón, Señor. Tú estás presente con tu palabra y nos enseñas y nos muestras lo que debemos hacer, Padre. Permítanos, Señor, que podamos asimilar tu enseñanza, Señor, que podamos comprenderla, Señor, que podamos llevarla, Padre, que podamos permanecer en ella, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en estas cosas, Señor. Señor, llévate la gloria y bendícenos, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.